Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluya. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. Ok, la palabra del Señor dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y el 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. Y hoy quiero hablar, hermanos, de este espíritu. Sabemos que desde los inicios de la creación, pues, por causa del pecado vino el temor, ¿no? Pero vamos a ver lo que significa la palabra cobardía. En el griego la palabra es deilia, y significa timidez, pavor, amedrentar, cobarde, temer. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando cometieron el pecado de desobediencia? Tuvieron miedo, ¿verdad? Entonces, siempre el origen de todo lo malo es por causa del pecado, ¿no? Por causa de la desobediencia. Dice una palabra: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero sabemos que hay diferentes tipos de males, ¿sí? Entonces, este espíritu inmundo, hermanos, está operando en el mundo, en los aires espirituales, ¿sí? Entonces está atacando al pueblo de Dios. Ese es el problema, que hay un ataque enviado al pueblo de Dios, porque hay una consecuencia cuando somos cobardes, ¿sí? Hay una consecuencia. La palabra me dice a mí aquí que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, porque Dios nos dio de su Santo Espíritu a nosotros, ¿verdad? O sea, mi espíritu humano puede temer, puede amedrentarse, puede ser tímido, puede ser cobarde, mi espíritu humano, pero el Espíritu Santo de Dios no. Amén. Entonces, imagínense al Señor Jesús teniendo miedo cuando vino a cumplir su propósito en la tierra. Imagínense al Señor Jesús sintiendo pavor o siendo amedrentado por el sistema del mundo, por las corrientes del mundo, por los religiosos de ese tiempo, por las autoridades de ese tiempo. Cuando Herodes mandó decirle que no predicaran, ¿qué le contestó? Díganle a esa zorra. Y era el gobierno. Díganle que yo sano enfermo, ¿no? Que yo resucito enfermos. Jesús se enfrentó a todas esas cosas. Imagínense al Señor teniendo temor o comportándose como un cobarde, ¿no, hermanos? Dios fue lo suficientemente valiente porque el Espíritu de Él tiene poder y tiene amor. Entonces vamos a ver en este estudio lo que Dios nos ha entregado y de qué manera podemos nosotros enfrentar al espíritu de cobardía y cómo lo vamos a echar fuera de nuestras vidas. Miren, ya vimos que el espíritu de cobardía pues es timidez, es pavor, es amedrentar, es cobarde, es temer. Pero Dios nos da poder, dice en su palabra, ¿no? Dice, la palabra griega es dunamis. ¿Qué significa dunamis? Es fuerza, poder milagroso, milagro, capacidad, dar, poder, potencial, potestad. Fíjense, te da poder para hacer milagros.
te da poder, te da fuerza, te da la capacidad, ¿no?, de comprender muchas cosas. Pone potestad en tu vida. Nos entregó el reino el Señor, hermanos. Dijo, y toda potestad me es dada. Cuando triunfó en la cruz, le fue entregada toda la potestad al Señor Jesús, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo se lo entregó ¿a quién? A su iglesia, a nosotros. Dios nos entregó todo a nosotros. Amén. Luego dice que el Espíritu de Dios que Él nos ha dado es amor. La palabra amor aquí, hermano, es la palabra griega ágape. Y es benevolencia, festín de amor, amado, amor, amar. Fíjense, Dios es amor. O sea, Dios se entregó a nosotros. Él es amor. Sin amor venimos a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe, dice la palabra. Aunque tengas todas las profecías, aunque tú hables todas las lenguas y tengas todos los dones, si no hay amor, de nada sirve. Porque al fin de los tiempos quedará la fe, la esperanza y el amor. Y el más fuerte de todos es el amor. Amén. Luego el Señor también, cuando nos da su espíritu, nos da dominio propio. ¿Sí? La palabra griega es sofronismo. Significa disciplina, control de uno mismo, corregir, enseñar, hacer la mente cabal. Y se compone de la palabra sofronizo o sofrán, que significa sano, seguro, de mente, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a opinión o pasión, sobrio, prudente. Acuérdense que la palabra de Dios dice que tenemos acceso a la mente ¿de quién? De Cristo. Y podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjense lo que el Señor nos ha entregado. Nos ha entregado poder. Nos ha entregado su amor, se entregó a nosotros y luego todavía nos dio la capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Ahí es donde radica, hermanos, ese milagro, eso sobrenatural. Cuando tú te dominas a ti mismo, hermano, nada te va a poder hacer frente. En el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas 5:22 dice, empieza con el amor y ¿con quién termina? Con el dominio propio. El último es dominio propio, porque cuando tú aprendes a dominarte, nada te va a poder mover. Porque en todo esto, hermanos, ¿qué dice? Que se cumple la ley y los profetas, lo que se profetizó, lo que está escrito. Pero si yo no tengo dominio propio, es porque el espíritu de cobardía ha venido a mi vida y ha hecho presa de mí y me ha atemorizado, me ha traído pavor a mi vida, me hace tímido. Imagínense al Señor Jesús siendo tímido, imagínense. ¿Se imaginan a ustedes al Señor Jesús siendo tímido? ¿A que no? Yo me lo imagino alegre, hablando con esa pasión que la impartía, que la infundía en la gente. Y también me lo imagino molesto cuando azotó a los campistas y los sacó del templo, enojado. Yo me imagino al Señor. Acuérdense que el Señor estaba en un cuerpo humano. Y en ese cuerpo humano hay pasiones. Pero Él tenía dominio propio. Él no cometió pecado. Entonces el dominio propio, ¿qué va a hacer en nosotros? Nos va a hacer vivir rectamente. Y nos va a apartar de cometer pecado. Y vamos a avanzar en el reino seguros. Y vamos a llegar al propósito. Por eso es un fruto producido por el Espíritu Santo de Dios. Porque ese fruto está en nuestro Señor Jesús. Él se pudo dominar a sí mismo. Fue llevado al desierto, fue tentado, pero no cayó en la tentación. No pecó, sino que venció. Fue lo suficientemente valiente para reprender a Satanás. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos.
Y el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y no te avergüences del evangelio. O sea, no permitas que el diablo venga y te amedrente. No permitas que el enemigo venga y haga escarnio de tu vida. No te avergüences de lo que dice la palabra. Si la palabra dice que tú eres más que vencedor, la palabra te va a respaldar y tú vas a ser más que vencedor, porque el Cristo que venció en la cruz nos hace vencedores. Si la palabra de Dios te dice que por las llagas de Jesús vas a ser curado, aunque te veas casi moribundo en el hospital, tú te vas a aferrar a esa palabra, porque es palabra de Dios, porque es palabra de vida, y no te vas a avergonzar de ella, sino que vas a decir: yo soy sano por las llagas de Cristo. Y si Dios decide que ese día sea tu muerte, vas a entrar vivo al cielo, porque creíste en sus promesas, porque Él es la resurrección y es la vida. Entonces nunca debemos de avergonzarnos de lo que dice. Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo: no te avergüences, porque la palabra dice que el que se avergüence del Señor, Él también se avergonzará de Él cuando esté delante del Padre. El que niegue al Señor, el Señor lo va a negar a Él. Entonces, hermanos, si Dios nos ha depositado tan grande regalo, no debemos nosotros caer en el engaño del diablo. Porque el diablo está engañando, y dice la Biblia que aún los escogidos en los postreros días serán engañados. Por eso dice la palabra: el que persevere hasta el fin será salvo. Hasta el fin de ¿cuándo, hermanos? Hasta el fin de tus días. Se acaba tu vida, se acabó tu carrera, obtuviste la corona de la vida y allá vas al descanso del Señor a esperar el día de la resurrección y del juicio. No, la gente piensa: el que persevera hasta el final del tiempo. No, es al final de mi tiempo, de mi vida, la que a mí me tocó. Yo tengo que ver por mi vida, yo tengo que luchar por mi salvación, yo tengo que cuidar mi salvación con temor y con temblor. Y para eso, hermano, yo tengo que ser muy valiente, porque me estoy enfrentando a un enemigo, hermanos, que vino a robar, a matar y a destruir. No vino a jugar con mi vida, no vino a hacer como que te iba a hacer daño, no, Él vino a robar, a matar y a destruir. Amén. Pero tenemos un Dios que ya venció y que nos entregó la victoria en la cruz. Y lo único que yo tengo que hacer es permanecer fiel delante de Él y perseverar en el camino que Dios me permitió aquí en la tierra. A lo mejor me toca ser un mártir, a lo mejor voy a morir como mártir, pero voy a morir, pero voy a vivir con Cristo. Y eso a mí no me tiene que acobardar. Ahorita, hermanos, lo que está sucediendo en el mundo. Imagínense ese pastor de Oaxaca. Imagínense cómo que el diablo lo quiso amedrentar, cómo el diablo lo quiso avergonzar. Yo estoy segura de que ese hombre no negó su fe. Pero ¿quién lo va a exaltar? El Señor. Y esas personas van a recibir su merecido, su castigo. Porque Dios es justo. Amén. Pero a lo mejor a ellos les toca ser esos mártires. Esos mártires que van a impulsar la valentía en muchos de los que estamos sentados en una iglesia muy cómodos. De los que venimos y estamos con aire acondicionado y el cafecito a gusto y con la ropita buena. A lo mejor ese sacrificio de ese varón te impulsa ya sentado en tu iglesia y entiendes lo que es verdaderamente ser valiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esos mártires que están sufriendo, hermanos. Porque no todos tenemos el corazón para morir como mártires, ¿verdad? Pero ese sentir hubo en Cristo Jesús. Amén. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nosotros la tenemos fácil. Vivimos en una ciudad pequeña, donde todavía tenemos libertad, donde podemos hacer muchas cosas y no se nos prohíbe, gloria a Dios. Pero tenemos que orar por esos hermanos que están padeciendo por el Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, fíjense lo que Dios nos entregó. Miren, este ataque, hermanos. ¿Quién recuerda el COVID? El COVID fue un ataque
lanzado que infundió terror, miedo. Y mucha gente murió de miedo. Murió de miedo, hermanos. ¿Cuánta gente se fue en el COVID? ¿Y cuánta gente quedó con secuelas de ese ataque? ¿Y cuánta gente oye la palabra COVID y tiembla? ¿Y cuánta gente tiene miedo de un simple resfriado, de una gripa, porque es el COVID? Hermanos, en aquellos tiempos estuvo la lepra, en aquellos tiempos estuvo la peste, ¿se acuerdan? La fiebre amarilla, ¿cómo se llama? Ha habido muchas epidemias en el vivir del humano. Y hay gente que ha muerto en eso. Y mucha gente murió porque no había los medicamentos. Pero fíjense el ataque que hubo con el COVID. Fue a la mente. Fueron ataques a la mente. Llegaron al corazón porque la gente se atemorizó en sus pensamientos, no los rechazó y llegaron al corazón. Y el corazón se paralizó de miedo y provocó la muerte. Hermanos, si estamos en Cristo, aunque muéramos, vamos a vivir. Pero miren, hermanos, aquí hay una situación bien grave, pero ahorita voy a leer en el libro de Génesis. Miren, vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 10. Aquí, hermanos, aquí vemos cómo se desencadena el temor. Cuando Adán y Eva desobedecieron y entró el temor en ellos, Génesis 3, versículo 10 dice, cuando Dios buscó a Adán, le dice, y él respondió, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ellos ya habían comido del árbol del prohibido, del fruto del árbol prohibido, ¿no? Ya habían cometido el pecado de desobediencia. Entonces, hermanos, aquí se desencadenó un temor. El espíritu de cobardía trae temor, te da miedo. Si él hubiera sido lo suficientemente valiente y hubiera reconocido su falta delante de Dios, Dios lo hubiera perdonado. ¿Pero qué hizo? La mujer que me diste. Y Eva, si hubiera sido valiente, le hubiera dicho, sí, Señor, yo me dejé convencer, cometí un error, te fallé, pero dijo, la serpiente me engañó. ¿Sí? Y al final de cuentas terminamos echándole la culpa al diablo de nuestras malas decisiones. Terminamos culpando al enemigo de lo que es nuestra responsabilidad. Él nos provoca, él pone la tentación, pero yo decido si caigo en la tentación. Por eso es importante el dominio propio. Por eso Dios nos da ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos capacitó para que nosotros pudiéramos vencer la tentación. Pero si yo no ejercito ese fruto en mi vida, si yo no me someto a Dios, si no me someto a su Santo Espíritu en obediencia a su palabra, si yo no le permito a Dios que obre en mi vida, voy a estarme justificando por todos mis pecados, por todos mis errores y por todas mis fallas. Yo voy a estar culpando al enemigo, al esposo, a la esposa, a los hijos, al compañero del trabajo, al vecino, pero nunca reconocemos que fuimos nosotros los que cometemos el error. Entonces, aquí vemos cómo el espíritu de temor entró en ellos, ¿no? Entonces, hermanos, este espíritu está en el mundo y ataca la mente, hermanos, amedrentando al ser humano y aún a los hijos de Dios. Amén. Que tenemos este beneficio, vamos a decirlo, ¿no? Que Dios nos ha capacitado con su Santo Espíritu para vencer. Amén. Dice la palabra claramente en el libro de Mateo capítulo 11, dice que desde que Juan el Bautista predicaba, el reino de los cielos sufre violencia. Voy a leer dos versiones. Voy a ir a la Mateo 11, versículo 12
Dice, la Reina Valera dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La traducción del lenguaje actual dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Solamente los valientes, hermanos, ¿sí? Necesitamos ser muy valientes para arrebatar las bendiciones del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que se opone a que tú llegues al cielo, a la vida eterna. Una cosa. La otra cosa es que cada promesa de la Biblia está condicionada por parte de Dios. Yo tengo que ser obediente. Yo tengo que hacer lo que Dios me manda. ¿Cómo yo voy a recibir un reino si no me lo gano primero? ¿Cómo se ganó el Señor ese nombre que es sobre todo nombre? Obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús la tenía más difícil, porque Jesús sabía lo que venía. De él ya se había escrito que iba a padecer y que iba a ser quebrantado y que iba a morir y luego iba a resucitar. Él ya sabía lo que venía. Nosotros pues no sabemos lo que vamos a hacer en la tarde. A lo mejor lo planeamos, pero Dios nos cambia los planes. Yo no sé lo que voy a hacer mañana. O sea, tú naces, eres un niño, eres un bebé y vives como bebé. Pero tú no sabes qué va a pasar con tu vida cuando crezcas. ¿Alguno de ustedes sabía lo que iba a suceder? ¿Verdad que no? Fuimos avanzando en nuestra vida, fuimos teniendo aciertos, fuimos teniendo errores, hicimos cosas buenas, pero también hicimos cosas malas, aprendimos de las buenas y aprendimos de las malas, y aquí estamos. Dios tuvo misericordia, Dios nos alcanzó, no sabíamos lo que hacíamos, pero hoy sí sabemos lo que tenemos que hacer. Mi vida tiene que cambiar porque hay un mandamiento de parte de Dios que me dice a mí cómo llegar al cielo. Entonces yo tengo que arrebatar el reino como con valentía, porque Dios ha dejado establecido en su palabra la manera de cómo yo voy a llegar al cielo y me voy a enfrentar primeramente a mí yo, al carácter, al orgullo, a la altivez, a la arrogancia, a la prepotencia, al enojo, a la ira, al carácter, a mis formas de pensar, a mis formas de actuar, a todas esas cosas me voy a enfrentar. Lo primero que tengo que vencer es mi alma. Tengo que aprender a gobernar mi alma. ¿Cuál fue la primera ciudad que el pueblo de Dios conquistó? Jericó. Jericó significa luna. Ahí está los lunáticos, dicen, los que no crecen, los que están espiritualmente pequeños. Es una gente incierta, dice la palabra como Dios la habla en el libro de, no sé si está en hebreo o en griego, ahorita no lo recuerdo, pero la palabra es incierto, es algo inseguro. Entonces, ¿qué tiene? Jericó representa nuestra alma. Entonces yo tengo que conquistar mi alma para que mi alma se sujete al Espíritu de Dios, por ende el cuerpo se va a sujetar a Dios. Cuando tú controlas tu alma, se va a controlar tu cuerpo y vas a obtener el dominio propio. Y nada te va a poder hacer frente. Entonces vemos que necesitamos ser muy valientes, hermanos. Fíjense, ¿por qué les digo yo que necesitamos ser valientes? Porque hay una consecuencia para cuando somos cobardes. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 21 de Apocalipsis. Versículo 8. Aquí está la razón por la que el enemigo va a infundirte un espíritu de cobardía. Dice así.
Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes encabezan esta lista, hermanos. Los cobardes, fíjense nada más, hermanos. Es el final para el cobarde. Entonces, ¿quién quiere que vayamos a este lugar? Satanás. Satanás, hermano. El enemigo de las almas. Por eso él trae ese espíritu. Y ese espíritu lo vas a combatir con el espíritu que Dios te ha dado. El de poder, de amor y de dominio propio. El que Dios ha depositado en nosotros. Porque Dios es más poderoso que el que está en el mundo. ¿No dice así la palabra? Porque Dios ya venció en la cruz. Porque Él es Dios y Él creó al mismo Satanás cuando era un ángel de luz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos dejemos amedrentar si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, viviendo en nosotros, porque lo recibimos desde que confesamos a Jesús como Dios y Salvador? Ahí recibimos al Espíritu Santo de Dios. Yo lo tengo que creer, hermanos. Yo tengo que creer que el Espíritu Santo está aquí. Y yo tengo que vivir con el Espíritu Santo, convivir con Él, tener una relación con Él y tener la plena seguridad que el que está conmigo es el que vive y reina para siempre. Y cuando venga esa intimidación de Satanás, cuando viene esa situación a mi vida, cuando Dios permite que pases un proceso, porque vamos a ser probados y la prueba viene de parte de Dios. Y cuando venga el tentador a querer hacerte dudar, tú le tienes que decir: apártate de mí, Satanás, porque Dios me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No me ha dado espíritu de cobardía. Así como el Señor reprendió a Satanás en el desierto y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vive el hombre. Porque solamente a tu Dios adorarás. Así nosotros tenemos que declararle la palabra a Satanás. Porque él va a venir a intimidarte. Pero es mi decisión si yo le creo a Dios o le creo al enemigo. También, hermanos, la Biblia nos habla en el libro de Levítico, hermanos, cómo Dios puso espíritu de cobardía en aquellos que son desobedientes, hermanos. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 26. Mire, en este libro, en el capítulo 26, habla de los beneficios de la obediencia, ¿sí? Pero también habla de las consecuencias de la desobediencia. Y una de las consecuencias, hermanos, Dios le habla al pueblo de Israel, les dice que por su desobediencia les infundirá en sus corazones tal cobardía delante de sus enemigos que aún con el sonido de una hoja que caiga van a salir huyendo de espanto. Miren, entonces vamos, dice versículo 34, Levítico 26, dice: entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestro enemigo, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. ¿Dice no? Entonces, espérenme, hermanos. Y luego en el versículo 36 dice: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido